este cargo que él tiene. ¿Cómo está, David? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Porque se sabe pues que en el Congreso se está ya procesando este proyecto de ley para traspasar fondos de las AFPs a entidades financieras. Nosotros habíamos conversado hace algunas semanas con los promotores de este proyecto de ley, que eran las asociaciones efectivamente pues de microfinancieras, que lo que buscaban era permitir que cajas y otras entidades también administren fondos de pensiones. Se supone que la intención es abrir la cancha, abrir la competencia, pero queríamos por supuesto saber cuál es la opinión de la Asociación de AFPs, que entiendo más bien es de alerta al respecto. Cuéntenos, buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás? Mira, la verdad efectivamente es una preocupación que tiene la asociación, pero para ser, digamos, más claros en la opinión, es una gran preocupación que tiene el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca de Seguros y el Ministerio de Economía y Finanzas, que les ha enviado sendos informes al Congreso diciendo que lo que están haciendo es un horror para el afiliado, para el país, ¿no? Ese yo creo que es la visión más completa sobre el asunto. Efectivamente, ellos, los que promueven esta ley, señalan que esto traería más competencia, pero la competencia en realidad no se genera de cualquier manera, ¿no? Estas son, las instituciones microfinancieras son instituciones que fundamentalmente prestan dinero y que asumen unos riesgos tremendos y muy concentrados, digamos, a diferencia de una entidad especializada en pensiones que su objetivo es invertir en el largo plazo, diversificado, en la mayor cantidad de activos en el mundo, y que promueve y que está permitiendo obtener rentabilidades de 11% anual, y diversificado y controlando los riesgos, versus en el caso de en general, el sistema bancario, que da rentabilidades o tasas de interés alrededor de 1 o 2%, y como mucho quizás alguna microfinanciera, pero nuevamente señalo, con altos riesgos, pero con rentabilidades que son la mitad, como mucho, de lo que están dando las AFPs. Entonces, eso, cuando usted lo multiplica por los años de aporte, 15, 20 años, pues la cantidad que terminaría perdiendo el afiliado desde el minuto 1 es inmensa. Pero hay muchas más razones que podemos seguir comentando en el transcurso de la entrevista. Bien, ahora, este proyecto de ley entonces lo que estipularía es, más allá de, como decía yo, darle a otras instituciones ese carácter, estipularía la libertad del usuario para moverlos de las AFPs a las microfinancieras, para mover esos fondos. O sea, no se referiría solamente a nuevos usuarios. No, es para todos, es para los actuales. Y claro, y ahí tienes otro problema, Enrique, que es, fíjate que ahí te había hablado de la rentabilidad comparado ahora, ¿no? En un escenario, vamos a decir, estático. Pero en el momento en que, por ejemplo, de manera masiva se incentiva a hacer ese movimiento hacia estas entidades bancarias, lo que se van a generar es dos efectos que van a hacer que la rentabilidad y la pérdida para el afiliado sea incluso mayor que ese escenario estático. ¿Por qué? Porque recuerden, los bancos van a necesitar el cash, el efectivo, ¿no?, para poder realizar sus funciones de préstamo. Entonces las AFPs tendrían que vender los activos que actualmente están invertidos, ¿no?, el dinero de los afiliados. Eso generaría una venta fuerte, una bajada en el precio de las acciones donde se tiene invertido, de los bonos del Tesoro, por ejemplo, donde se tiene invertido, y al final el afiliado, por ejemplo, en su papel, en su estado de cuenta, dice que tiene como 100, pero como consecuencia de esa venta, al final cuando se le entregue, va a ser una cantidad bastante menor, ¿no?, como consecuencia de esa pérdida de valor. Y adicionalmente, cuando esa cantidad de dinero entre al sistema financiero, no especializado en pensiones, estamos hablando de casi 17 puntos del Producto Bruto Interno, una cantidad inmensa. Por esa liquidez generada, las tasas de interés van a bajar mucho más. Entonces el afiliado se va a ver. Hay tres efectos negativos que hacen que la rentabilidad baje. Y adicionalmente hay un tema de seguridad de los fondos de pensiones, porque en las AFPs hay unas estipulaciones claras respecto a la intangibilidad del fondo y que este es intransferible. Habrá que crear una especificación legal, que no sé cómo lo van a hacer, para que en los bancos también exista lo mismo. Eso no existe en un banco ni una microfinanciera. Y al mismo punto,
también hay un tema relacionado a que la ley dice que se quieren proteger esos ahorros con el Fondo de Seguro de Depósitos. El Fondo de Seguro de Depósitos es un pago que realizan directamente las entidades financieras. Y claro, imagínate el pago que tendrían que hacer para solventar, digamos, apoyar con un seguro para este nuevo casi 18 puntos del Producto Bruto Interno. Entonces, no hay un elemento de carácter operativo siquiera que esto haga funcionar. Pero todo esto, te lo digo, lo dice un informe, los 3 informes, tanto la SBS, MEF y Banco Central, se lo dicen en detalle al Congreso, pero no les entran balas al parecer. Ahora, hay sin embargo, David, se supone que hay un consenso porque la competencia se puede abrir en el rubro de las pensiones y de los fondos privados de pensiones. ¿Cuál, en resumen, para que el televidente lo entienda, es la posición de la Asociación de las AFPs, que no sé si coincide con los informes que usted está señalando, por el lado de SBS, por el lado de BCR, por el lado de estas entidades? ¿Cuál sería la alternativa entonces para abrir ese mercado? Hay diferentes formas de generar competencia, pero lo primero que uno tiene que hacer es qué beneficio le voy a traer al afiliado por la competencia. Este es un mercado, el de las AFPs, como de cualquier sistema financiero concentrado. Siempre se va a ser concentrado y por eso hay un regulador detrás. El regulador fomenta la competencia. Un mecanismo de fomentar esta competencia justamente han sido los esquemas de licitaciones que se han venido dando desde el 2012 y que han generado que las comisiones bajen de manera sustancial con estas rentabilidades que se han venido generando. ¿Se podría trabajar sobre ello? Sí, por supuesto, porque el rol de un regulador es siempre buscar la competencia, no quedarse de forma estática. Entonces, pues de repente se podría buscar incentivar en base a estos mecanismos de licitación, abrir más también el sistema de pensiones hacia los sectores que actualmente no trabajan, no pueden estar en el sistema por su condición de trabajadores independientes, informales. Hay esquemas que funcionan en otras partes del mundo a través de, por ejemplo, la fintech para pensiones que podrían entrar bien a trabajar, pero para eso se requiere también un cambio legal. De hecho, debería llamar la atención que el principal, el que se encarga de la regulación o la supervisión en el Perú, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, haya elegido justamente el esquema de licitaciones como el esquema para fomentar esa competencia y no haya tenido pues esos esquemas, digamos, un poco reflexivos, me parece a mí, bajo una percepción de que pongamos más empresas, aunque no sean especializadas para dar pensiones, cuando su rubro, la manera como trabajan es diferente, ¿no? Como el de unas entidades financieras. Entonces, hay que mirar otros esquemas y no simplemente aplicarlo de forma directa, no va a traer beneficio de la forma como se está planteando. Los promotores del proyecto de ley señalan que las comisiones sí bajarían. ¿Qué responden a ello? Las comisiones y por supuesto las opciones, el abanico, digamos, que usted acaba de explicar por qué para ustedes este abanico no sería tal, pero señalan que las comisiones bajarían y que eso sí redundaría en beneficio del usuario. ¿Qué responden a ello? No está confirmado que esto vaya a suceder. De hecho, los informes, como le digo, las instituciones rectoras en el Perú no señalan que esto vaya a suceder. Además, fíjese usted, lo que se tiene que ver al final es el binomio rentabilidad-comisión. Al final, ¿cuál es la rentabilidad neta que recibe el afiliado? Actualmente existen diferentes tipos de comisiones. Hay una elección para los afiliados, hay la comisión por saldo y la comisión mixta, y en final, más o menos, en promedio, digamos, hacemos un ratio de cuánto son las comisiones respecto al total de saldo administrado. Estaríamos hablando alrededor del 0.9, más o menos por ciento del total del saldo. Pero la rentabilidad sobre ese saldo es 11. Digamos que más o menos en promedio, la rentabilidad neta de comisiones estará pues alrededor del 10%, ¿no? 9.5%, ¿no? Digamos usted, ¿qué comisión, si es que bajaría, bajo lo que está señalando él, pero compárelo luego con la bajada a la mitad de la rentabilidad? Entonces, incluso imagínense si la comisión, imagínense que la comisión baje a 0, ¿ah? Pero su rentabilidad, en vez de ser 11, va a ser 4. Entonces, ¿dónde está el beneficio? De 4 menos 0 de comisión versus 11 menos 0.7, 9, no hay comparación, o sea, no tiene ningún sentido un esquema que diga, hagamos comisión, pero finalmente te desaparezco la rentabilidad.
Es algo completamente absurdo lo que están proponiendo. ¿En qué punto está el proyecto de ley y qué le faltaría para ser aprobado? ¿Ha pasado ya por comisión? Entiendo que el día de mañana, que está programado para debate en la Comisión de Economía, y luego de ello, pues todo indica, de la manera como se está presentando la empresa, que se aprobaría. Y bueno, parece señalarse que hacia finales de esta semana habrá un pleno, ¿no? Y su intención es aprobarlo, ya hacerlo, promulgar, ¿cómo se llama? Tener la autógrafa, digámoslo así, hacia finales de la semana, ¿no? Bien, aprovechamos por supuesto, David, su presencia para que nos comente sobre el estado actual de las expectativas económicas. Se ha dicho mucho, el señor Castillo, que todavía no es presidente electo, pero parece que se convertiría en el presidente electo, vamos a ver qué ocurre, pero él ha señalado que el señor Velarde debería quedarse al frente del BCR, ha tenido una reunión no presencial, virtual con el señor Velarde, donde le habría reiterado este pedido. El señor Velarde había dicho ya que hasta aquí nomás, y entendemos, según lo que ha declarado Pedro Franque, que la está pensando. Nos Sí. imaginamos que es bueno porque se está respetando la autonomía del BCR, pero la pregunta ¿es suficiente? No, no es suficiente para nada. Fíjese, yo creo que es un buen paso, ¿no? Ha habido partamos de que las expectativas negativas que tiene o que ha venido teniendo en los meses, en las semanas previas, el mercado, tanto local como internacional, han sido fundamentadas, ¿no? Porque ha habido mensajes realmente confusos, ¿no? Por parte de diferentes miembros. Esto se iba de Perú Libre. Esto se ha ido finalmente pues convergiendo, han venido los mensajes de mayor sensatez en el ámbito económico por parte de Pedro Franque, no completo realmente en toda su visión económica, pero por lo menos algo más sensato al hablar que se van a respetar los derechos de propiedad, pero ojo, eso también son palabras, son cosas que el mercado también va a querer ir viendo cómo esto se va confirmando cuando si es que se confirma, ¿no? Que asuma el gobierno Pedro Castillo, y bueno, cómo serán los siguientes meses. El mensaje de Julio Velarde es importante, porque si bien es cierto, el Banco Central es un órgano independiente, siempre vamos a decir entre comillas, un mal presidente y un mal directorio de un Banco Central siempre puede hacer estropicios, ¿no? Dentro del marco de independencia de la institución del Banco Central. Entonces, en unas condiciones como actual, es muy importante que, a pesar que la institución es independiente, una persona que ha estado 15 años en el Banco Central y que en esos 15 años no solamente ha estado sentado, sino que tiene un prestigio internacional, considerado entre los mejores banqueros centrales del mundo, continúe, dadas las circunstancias de este gobierno. Pero se necesita más, evidentemente. Vamos a ir viendo más adelante cómo se va planteando las señales que se van a respecto a cómo van a ir manejando la política fiscal. Dicen, por ejemplo, que van a ser respetuosos, habrá que ir viendo eso en la cancha, y luego habrá que ver cuál es la conformación de su gabinete, y luego habrá que ver también este famoso tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que fíjese, en el momento de que eso llegue a prosperar, si es que llegara a prosperar, esto, desde mi punto de vista, significaría poner en suspenso las decisiones de inversión, porque nadie, o muy pocos, estarán dispuestos a invertir a largo plazo, sí, proyectos de 5 o 10 años, estos que generan empleo, si es que se pone en suspenso cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. O sea, hay varias cosas que hay que ver, y bueno, esperemos. Ya el mercado le ha hecho notar a Perú Libre que el tema de las señales, el tema del Banco Central es importante. Fíjese, a pesar de todo este problema que hay ahora en pugna por los votos, ¿no? El tipo de cambio y la bolsa han reaccionado positivamente solo por la noticia de que Julio Velarde lo nuevo Banco Central. A pesar de, con lo cual se demuestra que el principal problema que había negativo en los mercados no era tanto el tema de los votos, era que tienen que dar señales claras. Los mercados le han dicho claramente a Perú Libre lo que tiene que hacer. Esperemos que estén en esa línea, porque somos parte de una economía global. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Si hacemos lo que nos da la gana fuera de lo que significa el buen manejo económico, los mercados van a hablar, y negativamente, por supuesto, y las situaciones van a ser malas para la gestión económica, malas para el crecimiento, malas para la generación de empleo, 2,5 millones de desempleados, y malo para salir de la pobreza. Sería importante entonces, de ser proclamado, siempre haciendo la tingencia,
que el ministro de Economía, para hablarlo claramente, ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, se anuncien lo más rápido posible, es decir, con la mayor brecha posible al 28 de julio? Esperemos que sí, yo creo que en tanto esto se empiece ya a confirmar, ojalá que estas cosas, toda esta situación de quién ganó, etcétera, termine ya, por favor, esta discusión, y una vez ellos sí, sería bueno que no solamente, fíjese, va a ser el tema de ministro, presidente del Consejo de Ministros, en general yo creo que va a ser la señal de contar con un gabinete que tenga una trayectoria de respeto a la Constitución, de respeto a las instituciones. Yo creo que eso sería la mejor señal de por dónde va la economía, por dónde va el respeto a las instituciones, ¿no? Y claramente el mercado interpretará, miren, estamos contando con personas de trayectoria profesional, personal, pruebas éticas y que respetan la Constitución. Yo creo que ese es el elemento clave. Y luego siempre va a quedar flotando en el ambiente estas, no sé si serán leyendas o sospechas de que, oye, y esto es solamente para los primeros minutos del partido, para el primer tiempo o para el partido completo. Entonces, eso habrá que irlo demostrando en la cancha, ¿no? Así que esperemos que estas primeras señales al menos se vayan dando. Para terminar rápidamente, lo que sí parecen haber insistido los técnicos de Perú Libre, los nuevos técnicos de Perú Libre, es en la necesidad de que el Perú se puede endeudar un poco más, de que la situación fiscal del Perú aguanta un poco más. Velarde precisamente se refirió a los 11.000 y pico millones, 11.600 millones de línea de crédito adicional del Fondo Monetario. Ya sabemos lo que ha pasado con la pandemia, nos hemos endeudado 4 o 5 puntos más el PBI, pero dicen que podemos llegar hasta el 40%. ¿Usted está de acuerdo? Sí, y solo sí promovemos una economía que crezca sosteniblemente, porque al final el crecimiento es lo que se encarga de generar las bases para pagar el endeudamiento futuro. Lo que quiere el prestamista, el acreedor, es que el Perú o cualquier economía le asegure que ese mayor endeudamiento va a poder ser pagado. De la misma manera que cualquier persona quiere acceder a un crédito mayor, ¿no? Se tiene que demostrar que va a poder pagar en los siguientes años, incluso si va a ser a 30 años, a 20 años, el endeudamiento que usted va a tomar. Y esto solo se logra con crecimiento sostenible. Y el crecimiento sostenible viene de la mano de buenas políticas que alienten la inversión privada. Entonces, esa va a ser la señal. Si es que el mercado ve que, este gobierno piensa alentar la inversión privada, no ahuyentarla, piensa respetar el derecho a la propiedad, no expropiarla, ¿no? Como se está de alguna manera señalando ahora, si eso se ve y la economía empieza a crecer vigorosamente, por supuesto, hay espacio para endeudarse, seguramente hasta el 40%, ¿no? Y el tema luego va a venir de cómo se usen esos recursos, ¿no? Va a ser muy importante. Una parte, evidentemente, para ayudar a aquellos colectivos que están más complicados ahora después de la pandemia, y luego a inversión, que es lo que tiene el efecto multiplicador más importante. Pero crecimiento sostenible, esa es la clave. Muchas gracias, David Tuesta, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a una pausa, regresamos con lo último.